Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 7 de marzo y pues en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santas Perpetua y Felicidad mártires. Santas Perpetua y Felicidad. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Estas dos santas murieron martirizadas y decapitadas junto a otros cristianos en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Daban gloria a Dios al estar pasando esas tribulaciones en la cárcel en lugar de quejarse. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santas Perpetua y Felicidad, quienes aparecen en la liturgia el día de hoy y también en la plegaria eucarística número 1, llamada Plegaria del Canon Romano. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura nos habla a través del profeta Isaías, capítulo 1, 10 y 16, 20, diciéndonos lo siguiente: Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien buscando la justicia. Y dice también: auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vean ustedes lo que nos dice entonces el Señor: lávense y purifíquense de sus malas acciones. Dejemos de hacer el mal. Hoy es día todavía de empezar a cambiar. Estamos en Cuaresma. Cuaresma, un tiempo de cambio, un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión, un tiempo para alejarnos del mal. Sí, qué hermoso acercarnos a la misericordia de Dios. Qué hermoso tener un estado de gracia. Qué rico se siente en el corazón estar en paz. Y por eso la invitación es a acercarnos al Señor, a alejarnos del mal. Y precisamente nos dice hoy: defender los derechos de los oprimidos, del huérfano, de la viuda, de aquellos que en tiempo del Señor eran excluidos. Así es. Y todavía hoy son señalados estas personas. Y tanta gente más. El día de hoy le podríamos agregar a los migrantes, a los refugiados, a los desplazados por la guerra, a los encarcelados, a las prostitutas, a tantas personas señaladas por la sociedad, a los que viven en las calles. Y podemos ponerle muchísimos nombres más. Pidámosle al Señor que nos ayude para que seamos sensibles al dolor del prójimo y podamos ponernos en sus zapatos con ojos de misericordia para tenderle siempre una mano y a través de estos hermanos nuestros llevar a cabo las obras de misericordia. Hoy también San Mateo en el capítulo 23 nos muestra lo que Jesús habla a las multitudes, a sus discípulos. Y justo habla cómo los escribas y fariseos
Recordemos que eran aquellos grupos que se oponían siempre al Señor, que trataban de juzgarlo, que lo buscaban en las diferentes plazas y pueblos, no para escuchar su prédica porque les agradara, sino para tratar de hacerlo caer. ¿Cuántas veces nosotros no tentamos a Dios o no queremos hacer caerlo? ¿Cuántas veces, como los escribas y fariseos, no hacemos caer al prójimo por distintas razones o por distintos intereses? Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar por un lado nuestros intereses mezquinos y no hacer caer a los demás en pecado. ¿Y qué dice Jesús al respecto de ellos? Escribas, fariseos, maestros de la ley, herodianos. Nos dice lo siguiente el Señor: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Es decir, no hay sino un divorcio entre fe y vida, como lo dijo el Papa San Juan Pablo II cuando vino a Guatemala por segunda vez. Los escribas y fariseos tenían un divorcio entre fe y vida. Así es, no eran coherentes. Recordemos que la coherencia de vida es la relación entre lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que imito, es decir, lo que pongo en práctica, las actitudes, lo que practico. Así es. Y esa es precisamente la coherencia de vida. Pero ellos no tenían coherencia. Dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan en las espaldas de todos, pero ellos no los quieren mover ni con un dedo. Eso era en tiempo del Señor. Recordemos la Mishnah, la famosa tradición de los judíos. ¿Qué decía la Mishnah? Bueno, que tenía 613 preceptos, 248 positivos, 365 negativos, para hacer ese número en total, y tenían que observarlos al pie de la letra, pero solo el pueblo, los sacerdotes no, los que pertenecían al Sanedrín no, los que eran parte de los escribas y fariseos no. Vean ustedes, ¿eso era justo? Evidentemente de que no, y por eso Jesús lo denuncia. Más bien hacían fardos y leyes, pero ellos no las cumplían, como el gobierno actualmente, como el Estado, como el Congreso. Hacen normas, hacen leyes a su favor, hacen leyes pero no a favor del pueblo, y quieren que el pueblo, y son exigentes, cumpla ciertas leyes, pero ellos no quieren ni moverlas con un dedo. Vean ustedes qué interesante. Lo hacen para que los vea la gente, dice Jesús. Ensanchan las filacterias, las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares. Así es. ¿A cuánta gente no le agrada esto? ¿Cuántos no parecen tener una actitud farisaica o de los escribas? ¿Sí? Una actitud buscando los primeros lugares. Una actitud tratando de que la gente los agrade. Tratando de colocarse prepotentemente y con orgullo por encima de la dignidad de los demás, tratando de que los demás les saluden. ¿Cuánta gente hay con orgullo y vanidad? ¿A cuánta gente no le atropella el materialismo y se pasa llevando sus sentimientos y su corazón? Por eso hoy Jesús nos pone en alerta. Cuidado, somos personas así, personas que querramos ocupar los primeros lugares, que queramos el primer puesto, que querramos que nos pongan a nosotros de encargados de un grupo pastoral, movimiento, hermandad, etc. Sí, muchos buscan esos puestos solo por tener el poder, por oprimir al prójimo. Hoy Jesús nos dice, ese no es el camino. Por eso termina diciendo que no los llamen a ustedes, primero, maestros, segundo, padres, y tercero, guías o pastores. Sí, la palabra guía se traduce como pastor. Bueno, vean ustedes, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, porque los hermanos separados dicen lo siguiente, sacando de contexto la palabra de Dios. No llamen a los sacerdotes como a mí, padres, porque lo dice la palabra de Dios, y sacan solo este pedacito, en donde hoy el Señor dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Pero se les olvidan las otras dos instrucciones que pertenecen a este mismo texto bíblico. A nadie llamen maestro. Y entonces, ¿por qué llamamos maestro o maestros? A los que nos dan clases, los llamamos maestros todo el tiempo. Así es, oficialmente están inscritos como maestros.
Y entonces, ¿por qué los hermanos separados no protestan y no les dicen a los maestros: ustedes no son maestros, lo dice la palabra de Dios? No es posible, esa es una incoherencia. Solo nos atacan por querer atacarnos a los sacerdotes. Y más adelantito también la otra instrucción del Señor: a nadie llamen guías, a nadie llamen pastores. Es lo que significa esta palabra, guías, pastores, ¿sí? Porque el guía de ustedes, el pastor de ustedes es solamente Cristo. El pastor, recordemos, guía al rebaño. ¿Y qué es lo que dicen los hermanos separados? Le dicen a la persona que preside pastor, así le llaman. ¿Y por qué eso no lo dicen? Porque no les conviene. Por eso hoy, qué importante es dejarnos acompañar por Jesús. Claro, estas frases, estas palabras, no dejen que los llamen maestros, padres o guías. O guías que se traduce, repito, como pastores. No permitan que les llamen así en mayúscula, porque en mayúscula el único maestro, el único padre y el único guía o pastor es el Señor. Bueno, eso es lo que quiso decir el evangelista San Mateo, pero bueno, nuestros hermanos separados lo han interpretado de otra manera. Pero ya hoy nosotros estamos dándonos cuenta qué significa esta palabra para ponerla en obra y pedirle al Señor que Él sea quien siempre esté siendo nuestro maestro, siempre nuestro Padre y siempre nuestro guía, nuestro pastor. Que el Señor nos ayude a actuar de esa manera. Hoy brevemente lo que dice el Papa: predicar y no aplicar, dice el Papa. El dicho predica pero no aplica tiene una validez generalizada en distintos ámbitos: morales, religiosos, políticos, familiares, etc. Cuando se trata de nuestro seguimiento de Cristo, dice el Papa, todos tenemos nuestras propias incoherencias. Sin embargo, esta incongruencia entre la palabra y el ejemplo se hace mucho más evidente cuando quien enseña se considera a sí mismo como un modelo a seguir. Este fue el error de los fariseos a los que Jesús denuncia en el Evangelio. Ellos creían que en sus vidas eran intachables y que podían señalar con altivez los errores y pecados ajenos. El reproche de Jesús es un llamado a evitar el mismo error. Como padres, profesores, animadores, pastores, necesitamos ser humildes y sencillos y no tener la actitud que tuvieron los fariseos y escribas en el tiempo de Jesús. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les invito a suscribirse en el YouTube, den un like en la campanita de notificaciones para descargar todo el contenido. También dejen su comentario, compartan este audio y hasta mañana.